ustedes se quedan con sus 10 integrantes, están muy bien, están trabajando bien, me gustó estas actividades que entregaron, Fernanda, por eso les voy a dejar los 10 integrantes, porque bueno, pues si son más, pues la lógica es que pues se les exige un poco más, ¿verdad, Fernanda? Sí, maestra. Entonces, sí. Ustedes son el equipo 5, anótenlo y dígaselo a sus demás compañeros para que yo ahorita les estoy anotando ya los equipos que ya les di el número de su equipo. ¿Quién más está presente? Yo, para profesora. Dígame nombre, apellidos. Gaona Mancera. Gaona Mancera. Ustedes son el equipo 6, Ana Laura, y usted es la responsable de su equipo. Gracias. Bien, ¿quién más está presente para que me indique su nombre? Fernando. Fernando, ¿cuál es? ¿Usted es el representante del equipo? De la Mora Caravantes. Ok, ustedes son el equipo 4, son 7 integrantes, ¿cierto? Ok, bien. ¿Quién más? ¿Quién más está? Sí, dime tu apellido, por favor. Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez, ok, permíteme tantito. Sí, Rodríguez Martínez son el equipo 8 y ustedes son 9 integrantes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Maestra, sí es. Ok, perfecto. Entonces ustedes son el equipo 8. Me faltan... yo, maestra, disculpe. Sí, apellidos, por favor. Salinas Ruiz. Salinas Ruiz, ok. ¿Usted es el representante de su equipo? Sí. Salinas Ruiz. A ver, déjeme ver porque no tengo ninguno. Oh. No lo tengo. Bueno, es que el trabajo se lo mandó otro compañero. A ver, entonces, ¿quién es persona que lo mandó? Yo, profesora, yo mandé el trabajo. Sí, ¿quién es? ¿Su apellido? Monroy Saulés. Monroy, déjeme ver porque no tengo, sí, Morales Olivos. Tengo, bueno, Morales no, ya lo entregué. No, tengo solamente, me falta Albir Olmos, Ángeles Reyes Anamaite, Doro García, Ricardo Daniel. Buenos días, profesora. Yo soy Doro García y estoy con ellos, con mis dos compañeros que le acaba de mencionar. Doro García, González García, Monroy Saules, Peña García Aldo y Rodríguez Palacios. Así es. Ustedes son el equipo 3. Ok, muchas gracias. ¿Y quién es el responsable? ¿Doro García? No, es mi compañero Eder Alberto Salinas Ruiz. Pero no lo... ¿Peña García Aldo Jesús? No, ese creo que no es. ¿Es Eder Alberto Salinas Ruiz? Híjole, no, es que tengo ese equipo donde está... bueno, a ver, le explico rápidamente porque si no estamos haciéndolo rápido. Dice, Doro García, Ricardo Daniel es usted, ¿ok? Sí. Con ustedes están anotados González García Valeria, Monroy Saules Brandon, Peña García Aldo y Rodríguez Palacios Eric. Son 5 personas nada más que están con ustedes. Ay, es que debería de haber más. Es que, ¿sabe qué? Tuvimos un problema con la persona que estuvo juntando el equipo, no tenía internet y... Bueno, pues entonces yo necesito, compañero Ricardo Daniel, que usted, vamos, para el día de mañana más tardar, me indique cuáles son los integrantes de su equipo y quién es el representante, porque ya desde ahorita le estoy diciendo que ustedes son el equipo 3, Ricardo, ¿me explico? Ok, sí. Entonces, recuerde que no puede pasar, deberían ser todos equipos de 8, pero bueno, en fin, pero no quiero más de arriba de 8, por favor, Ricardo. Sí, nosotros somos 8, profesora. Sí. Perfecto, entonces faltan aquí personas porque recuerden que yo les pedí que en el trabajo que me entregaran, en la carátula pusieran los nombres de las personas que realmente están trabajando, ¿ok? Porque aunque son equipo, pero si no todos trabajaron en una actividad, no pueden anotar a todos. ¿Queda claro, compañerito? Sí, ok, profesora, gracias. Ok, me faltan del equipo Cano, Uriostegui, Carla Maxel, ¿está? Sí, profesora. Ok, niña, tu equipo es el equipo 1 y te voy a comentar, ustedes estaban Cano Uriostegui, que es usted, Gutiérrez Cervantes, Juárez García, Rodríguez Jiménez, San Juan Evangelista y Vélez Esquivel. Eran 6 personas, Carla. Sin embargo,
por ahí hubo un equipo de 2 personas que era Hernández Velázquez Cristian y Ramírez Aguirre Gabriela, ¿cierto? Esas 2 personas las agregué al equipo de usted, Carla Maxel, a Hernández Velázquez Cristian y a Ramírez Aguirre Gabriela. Eran un equipo que tenía solo 2 personas y yo las agregué a su equipo de usted, Carla, que son el equipo 1. Así que, por favor, platique con ellos, con Hernández Velázquez Cristian y Ramírez Aguirre Gabriela, para que pues se coordinen y obviamente recuerde que usted tiene todo el derecho a hablar con ellos si no trabajan, bueno, al diálogo primero y después yo platicaré con ellos y en última instancia, pues recuerden que las personas que no trabajen se sacan de los equipos y ya no tendrán el derecho a formar otros equipos ni tampoco entregar actividades, así que por lo tanto les pido por favor que se pongan las pilas, porque recuerden que las actividades es en favor de ustedes, porque al final todo esto que ustedes van realizando, que les ocupa tiempo, etcétera, se va a tomar en cuenta, tomando en cuenta obviamente la calidad y el interés y el compromiso que ustedes le den a sus actividades. Así que, compañera Carla, ustedes son el equipo 1, ¿sí? Gracias. Sí, profesora. Muy amable. Equipo 2 está Ángeles Reyes, Ana Maite. Sí, Ana Maite, ustedes son el equipo 2, ¿sí? Así que queda el equipo 1, vuelvo a repetir rápidamente, esto es información rápida. El equipo 1 está formado por Cano, Uriostegui, Gutiérrez, Cervantes, Juárez García, Rodríguez Jiménez, San Juan Evangelista, Vélez Esquivel, Hernández Velázquez y Ramírez Aguirre. El equipo 2 está integrado por Alvirde Olmos, Ángeles Reyes, Esquivel Ríos, López Pérez, Quintana García, Tapia Jiménez y Torres Sánchez. Carla, ¿qué pasó, Carla? Me comenta mi equipo que esas 2 personas que mencionó fue justamente las que estaban con nosotros y no trabajaron, de que por eso ni siquiera pusimos su Su nombre. nombre. No Ok, nos dijo bueno, su nombre. platica con ellos, Carla, platica con ellos 2. Te invito a que lo hagas amablemente, pregúntale por qué razones, etcétera, y ya después lo comentamos, yo hablaría con ellos, compañera Carla. De todos modos, están en tu equipo, ¿ok? Gracias, disculpa. Bien, el equipo 3 está formado por Dolo García González García, Monroy Saules, Peña García y Rodríguez Palacios, ¿ok? El equipo 4 está formado por Bermúdez Acevedo, Camacho Cázares, de la Mora Caravantes, Maya, Pedraza, Olvera Mora, Soriano Palacios, Vaca Estela. El equipo 5, Armas Vázquez, Camacho Barrera, Estrada Montoya, Gutiérrez Sánchez, Huerta Romero, Iturriaga Araiza, Morales Olivos, Oropesa Sandoval, Peralta Rodríguez, Rodríguez Santana. El equipo 6, Carmona Zúñiga, Gaona Mancera, García Galindo, Gómez González, López Bárcenas, López Díaz, López Vergues, Miguel Carlos. Equipo 7, Arias Espinosa, Coroy Grimaldo, Fortis González, García Pérez, Hernández Ángeles, Moreno Maldonado, Reyes Acevedo, Sánchez Guerrero. Equipo 8, Ayala González, González Vilchis, Hernández García, Juárez Álvarez, Martínez Hernández, Rodríguez Martínez, Roque González, Rubio Mora y Ruiz Albor. Así están integrados los 8 equipos de su grupo, señores, y ya les dije, bueno, ya cada quien sabe quién es el responsable de su equipo. Es todo por lo que se refiere a los equipos, muchachos. Discúlpenme que les tenga que quitar algunos minutos a su clase para tener, obviamente, que estar, ¿cómo se llama?, haciendo este tipo de información, pero no tengo otro espacio para hacerlo, muchachos. Así que estoy pasando lista y por ahí hubo personas que se salieron. Las anoté, pero bueno, finalmente, como ya les digo, es importante verlo. ¿Quién está accionando su micrófono? Sí, Karen, adelante, por favor. Sí, Karen, por favor. Karen, está accionando su micrófono. Karen, ¿quiere hablar conmigo porque no se escucha su voz? Eric, por favor, Eric Roberto. No, perdón, le di Bueno, clic por error. Ok, bueno, ok, chicos, por favor, les pido de manera muy amable, esto es, sé que a veces tengo que tomar tiempo de la clase para hacer este tipo de comentarios, pero como bueno, lo dije hace un momento,
Y lo repito, es importante dejar claro cómo vamos a trabajar, es importante que ustedes podamos acordar, muchachos, en cuanto a los tiempos que tenemos nosotros para poder revisar las actividades. Todo esto, pues obviamente me queda claro que es importante que ustedes trabajen en equipo para que yo tenga el tiempo suficiente para revisarlas. Estoy poniendo calificaciones, una E es excelente, una E muy bien, B bien, S es suficiente, una I insuficiente y N no entregó. Es importante hacerles claro, yo voy llevando una rúbrica es una lista en donde registro a todos los equipos y voy poniendo qué obtuvieron en cada actividad. En su momento les estaré yo dando esa información para que ustedes vayan viendo cómo van trabajando. Es importante que no echen en saco roto el darles el tiempo, el compromiso y el interés a las actividades. Tomen en cuenta que luego muchos salen mal en los exámenes. ¿Y qué puede pasar con las actividades? Pues las actividades los apoyan, las actividades les harían a ustedes esos pequeños puntos para poderlos sumar, pero siempre y cuando obviamente estén realizando actividades bien hechas, ¿verdad? Porque si nada más son suficientes y nada más lo estamos haciendo por cumplir, pues lógicamente ahí hay problemas. Después, pero si yo entregué la actividad, sí la entregaste, pero esas actividades estuvieron mal hechas, mal elaboradas, etcétera. Yo siempre voy a tratar de irles diciendo a ustedes cómo van sus actividades para que los que lo entregaron muy bien, pues vayan subiendo el nivel de la calidad de sus actividades. Les recuerdo que las actividades, además de ayudarles a ustedes, ahorita voy contigo, Karen y Lian, además de ayudarles a subir su calificación, muchachos, también les ayuda a repasar, porque esos cuadros que ustedes elaboran, mapas conceptuales o en general organizadores de contenidos, a los únicos que les beneficia o a los únicos que les ayuda es a ustedes, porque quiero pensar que cada equipo y los integrantes de cada equipo se quedan con una copia de ese material que ustedes me están mandando. ¿Para qué? Pues para efectos del examen, para que el día del examen agarro mis cuadros y con eso son mis apuntes, ya viene limpio, viene elaborado para que yo esté repasando para el día del examen. Eso es lo que yo les puedo decir. Sí, Carla, adelante, me está pidiendo el uso de la palabra Carla y Lian. Sí, adelante, Carla. Carla, hello. ¿No? ¿Carla? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Los demás me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Okay. Bueno, es Sí, que profesora. por ahí Carla alzó la mano y después ya no escuché. Yo no sé si el micrófono de Carla no está sirviendo, ¿sí? Porque dice Karen y Lian, sí, profesora, es que me sacó mi internet de la sesión y se está trabando. Ok, pues procura en la medida de tu posibilidad. Bueno, vamos a continuar el día miércoles en relación al patrimonio del Estado. Es importante, muchachos, que tengamos muy claro que son muchas las definiciones que vamos a encontrar, obviamente, de lo que es el patrimonio del Estado. Se resaltan, pues, definiciones de 3 doctrinarios más excelentes, que son, obviamente, el maestro Gavino Fraga, el maestro Andrés Serra Rojas y el maestro Miguel, Acosta Romero, precisamente Miguel, que son 3 autores clásicos en la asignatura de Derecho Administrativo. Y bueno, pues habíamos destacado dentro de las definiciones, pues Gavino Fraga nos destaca fundamentalmente, voy a presentar mi pantalla para que podamos obviamente empezar a trabajar sobre retomando las definiciones que ya habíamos visto, pero como tuve 2 días que yo no estuve con ustedes, pues ahorita quiero repasar retomemos esta información. Entonces, presento mis diapositivas. Al principio, pregunto, ¿sí se están viendo mis diapositivas, señores? Por favor, pregunto. Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profesora, sí se ve. Ok, muy amable. Entonces, aquí yo pongo en primer lugar 3 definiciones que transcribo textualmente, pero a mí me gusta graficarlas, y graficarlas implica hacer un mapa de cada una de mis definiciones. Aquí el maestro Gavino Fraga nos dice, obviamente, que el patrimonio del Estado está conformado por todos aquellos conjuntos de bienes materiales, ¿verdad? Pueden ser bienes materiales
muebles o inmuebles, porque recuerden que en la clasificación que nosotros vimos de derecho civil de los bienes, hemos visto que los bienes pueden ser, obviamente, bienes tangibles o intangibles, materiales o inmateriales, y que dentro de esta clasificación se encuentran los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces, en este caso, cuando el maestro Gavino Fraga nos dice que es el conjunto de bienes materiales, pues pongo ciertas imágenes donde yo, pues de aquí puedo estar mencionando, estoy hablando de todos aquellos recursos naturales, aguas, ríos, arrecifes, ¿verdad? Suelo, subsuelo, etcétera. Todos los recursos, aquí tengo una como piedras que son obviamente minerales, que también forman parte de ese conjunto de bienes materiales corporales, ¿verdad? Bienes que de alguna manera, pues estamos mencionando, forman parte de ese patrimonio del Estado, así como también aquellos edificios con los cuales el Estado, pues presta un servicio público, directamente a todos nosotros los mexicanos, como parte, obviamente, de esa finalidad que tiene el Estado. Y que todos estos bienes que tiene el Estado, materiales, sean muebles o inmuebles, pues los utiliza de manera directa. ¿Por qué dice el autor de manera directa? Porque es a través de sus dependencias de gobierno centralizadas, como son las secretarías de Estado. Si yo hablo, por ejemplo, de un bien como es el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es un bien material, un bien inmueble, que de manera directa me está prestando el gobierno federal a través de unas de sus secretarías de Estado, que es obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahorita yo estoy mencionando. ¿Queda claro? Y bueno, no olvidemos que dentro de las secretarías de Estado, ellas también cuentan con órganos desconcentrados. Así que si yo hablara, por ejemplo, otro ejemplo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues Hacienda, pues también el edificio es un bien inmueble que forma parte de esos bienes materiales del gobierno federal que me está prestando en forma directa el servicio, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer mi declaración de persona física o persona moral. Pero recuerden que también desfoga, la Secretaría de Relaciones Exteriores desfoga actividades en uno de sus órganos desconcentrados que todos ubicamos perfectamente, que es el Servicio de Administración Tributaria SAT. Entonces, cuando dice el maestro Gavino Fraga que se puede prestar el servicio de manera directa, puede ser a través de sus propias Secretaría de Estado o a través de los órganos desconcentrados que dependen directamente de cada secretaría. En el ejemplo que acabo de poner, dije Hacienda, y Hacienda tiene como órgano desconcentrado al SAT. Entonces, ya sea que el SAT me esté realizando el trámite, bueno, es a través de estos órganos cuando dice el maestro Gavino Fraga que se presta el servicio de manera directa. ¿Cuándo lo haremos de manera indirecta? El Estado puede prestar de manera indirecta también el servicio público cuando lo hace a través de sus órganos descentralizados, como puede ser, por ejemplo, que son de la paraestatal, como puede ser, por ejemplo, organismos como la Comisión Federal de Electricidad, como el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahí estamos poniendo ejemplos de organismos descentralizados. Entonces, es importante un poco entender, muchachos, las definiciones de los autores, no nada más repetirlos como lorito. Yo puedo decir el día del examen, conjunto de bienes materiales de modo directo o indirecto, pero no sé a qué se refiere el autor cuando dice de modo directo y cuando está diciendo que es en forma indirecta que se presta ese servicio, ¿verdad? O ese bien lo utiliza para que de manera indirecta se preste el servicio. Entonces, todos aquellos inmuebles donde se encuentran instalaciones del Seguro Social o instalaciones del ISSSTE o instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad son bienes inmuebles que de manera indirecta el Estado está utilizando para cumplir con sus atribuciones. ¿Y cuáles son sus atribuciones? Pues obviamente prestar servicios públicos, ¿verdad? Cuando tú te llega energía eléctrica a tu casa, ahí está el servicio público, a través de un órgano de manera indirecta, porque es a través de un organismo descentralizado como es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú, por ejemplo, vas a realizar un trámite
a la Secretaría de Educación Pública, bueno, ahí está el edificio donde tú acudes a hacer el trámite, es un bien material inmueble que obviamente en donde el gobierno federal te está prestando de manera directa el servicio público. Entonces, de manera directa a través de sus secretarías de Estado, órganos desconcentrados, y de manera indirecta a través de sus organismos descentralizados. Ahí estoy desglosando la definición y estos dibujos a mí, o estas imágenes a mí, ¿de qué me sirven? Me sirven para hacerle patente al alumno que no nada más es aprenderse, repetir la definición, entenderla, comprenderla, porque en ese momento te estás tú obviamente haciendo del conocimiento, te estás apropiando, dirían los pedagogos, te estás apropiando de la información, porque cuando tú ya la captas, cuando tú ya la digieres, esa información ya forma parte de tu conocimiento. Vamos con la siguiente definición, que es del maestro, perdón, esta ya la repetí, es la del maestro Andrés Serra Rojas. Andrés Serra Rojas también habla de que el patrimonio se haya constituido por esa universalidad de los derechos y acciones de que es titular. Obviamente nosotros ya vimos, cuando vimos la definición, cuando estuvimos viendo la clasificación de los bienes a nivel de derecho civil, habíamos hablado que algunos bienes son, en este caso, incorpóreos, son intangibles porque no los puedes ver y no los puedes tocar, mas sin embargo existen, ¿verdad? Como son los derechos, ¿verdad? Esos bienes materiales que hace un momento yo hablaba, recursos naturales, aguas nacionales, terrenos, etcétera, inmuebles, edificios, son bienes tangibles, pero obviamente el Estado sobre ellos tiene una titularidad, una propiedad. Y esa propiedad, ¿cómo se acredita? Pues a través de un título de propiedad donde se encuentra obviamente plasmado el derecho de propiedad que tiene el gobierno federal sobre todo tipo de bienes. Bienes de dominio público, bienes de dominio privado, que después vamos a ver que se subclasifican obviamente en bienes que están destinados a fines religiosos, ¿verdad? Bienes obviamente destinados a uso común, bienes destinados a un servicio público, etcétera. Entonces, toda esa universalidad de bienes le generan al Estado derechos que es la titularidad de esa propiedad que tiene el Estado sobre sobre esa universalidad de bienes. Y obviamente habíamos comentado que esos títulos también se encuentran registrados, ¿verdad? Se encuentran inscritos en un registro público de inmuebles federales, que yo ya anticipé que se encuentra bajo las facultades que le da la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿A quién? A la Secretaría de Hacienda. Cuando nosotros revisemos la Ley General de Bienes Nacionales, vamos a puntualizar el artículo precisamente de dónde se le da facultades a la Secretaría de Hacienda para llevar ese registro público de inmuebles federales, donde se hace constar el derecho de propiedad que tiene el gobierno federal sobre ese tipo de universalidad de tipos de bienes. Es importante porque aquí sí lo rescata el maestro Andrés Serra Rojas, dice, es importante no perder de vista que como ya lo vimos en derecho civil, para que esos bienes, ¿verdad? O esa universalidad de bienes y derechos y acciones del cual es titular el Estado, es importante que tengan un valor pecuniario, ¿verdad? Un valor obviamente valuable en dinero, ¿verdad? Y además, pues él está agregando que no solamente hay que ver, como ya lo vimos anteriormente, el patrimonio desde el punto de vista activo, sino también desde el punto de vista pasivo. Todas las obligaciones que el Estado adquiere cuando hace una licitación para comprar bienes, para proveerse a la dependencia y prestar el servicio público, pues automáticamente una licitación lleva al gobierno federal a comprar productos o servicios para que pueda obviamente estar en condiciones de atender la demanda de los ciudadanos. Entonces, cuando hace estas licitaciones, el Estado tiene que realizar un contrato,
un contrato a través del cual se obliga a tener que pagar por esos bienes o por esos servicios que está obviamente él solicitando, requiriendo de particulares. Entonces, allí hay obligaciones, ¿verdad? Que hacen que el Estado tenga que verse obviamente ante la necesidad por esos bienes, por esos servicios que ha contratado. Entonces es importante que aquí Andrés Rojas, lo que no hace el maestro Gabino Fraga, agrega, estos bienes deben evaluarse pecuniariamente y aparte, obviamente, no solamente hay que ver al patrimonio del Estado desde el punto de vista activo, sino también desde el punto de vista pasivo, como son las obligaciones. Y bueno, pues también él termina diciendo, igual que el maestro Gabino Fraga, que toda esta universalidad que le generan esos bienes, derechos y acciones, pues es titular el Estado y que también, pues ya lo dijimos, los se graban pecuniariamente y están encaminados a qué, pues a lo que ya nos dijo el maestro Gabino Fraga, a atender la demanda de necesidades y satisfacer de quién, de los ciudadanos. Ahí estoy, obviamente, ya señalando, jóvenes, la definición que nos da automáticamente el maestro Andrés Serra Rojas. Y terminamos con la definición del maestro, ¿cómo se llama? En este caso, Acosta Romero Miguel. Acosta Romero Miguel, todavía tengo que pulir muchas de mis diapositivas, pues habla también de que es un conjunto de bienes. Él ya empieza a clasificar a los bienes de dominio público y de dominio directo. Bueno, ya lo veremos en su oportunidad cuando hablamos de bienes que están sujetos a un dominio público. Todos aquellos recursos naturales, ¿verdad?, que de alguna forma se encuentren dentro de toda la extensión de la República Mexicana, ¿verdad?, estarán sujetos a un régimen de dominio público. ¿Por qué? Porque lo veremos más adelante, porque son inalienables, porque son imprescriptibles y porque son inembargables. Porque además el gobierno federal ejerce un dominio directo, o sea, no hay un intermediario, es el gobierno federal quien ejerce el dominio directo sobre los bienes como es todos aquellos recursos naturales que se encuentran en la plataforma continental y en los zócalos submarinos, ¿sí? Entonces, estos bienes de dominio público y de dominio directo, pues automáticamente, así como los derechos que surgen de los bienes, así como el capital o ingresos, contribuciones que el gobierno federal puede hacer exigible a particulares, es titular el Estado de manera directa o indirecta. Ya dijimos con el maestro Acosta Romero, con el maestro Serra Rojas ya habíamos hablado, ¿verdad? Directa cuando es a través de sus secretarías de Estado y de manera indirecta cuando lo hace a través de sus organismos descentralizados o empresas mayoritarias. Cualquiera que sea de la forma directa o indirecta con que el Estado esté utilizando todos estos elementos materiales, sirven para cumplir, obviamente, sus actividades. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? Pregunto. ¿Dudas? ¿Dudas, compañero grupo 2610, por favor? ¿Preguntas? No, no, profesora. ¿Seguro? No, pero está claro. No voy rápido. López, Daniel Alberto. Adelante, Daniel. Gracias, maestra. Buenos días. Buenos días. ¿Cree que me podría No, volver a está claro. repetir lo que era el dominio público? Adelante. Sí, claro. Bueno, señalo yo, Daniel, que lo vamos a ver más adelante, pero en este momento, si tú me lo preguntas, con mucho gusto te lo contesto. Doctrinariamente o teóricamente se ha hablado, incluso la legislación así también lo menciona, hablar de que los bienes de lo cual el Estado tiene un dominio directo y aparte son propiedad originaria del gobierno federal, implica fundamentalmente que están sujetos a un régimen de dominio público, compañero Daniel. Estar sujetos a un régimen de dominio público significa que tienen tres características fundamentalmente: inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables implica que no están en el comercio y que por lo tanto no se pueden vender. Palacio Nacional es un bien, obviamente, que está sujeto a un régimen de dominio público, es inalienable porque nunca se va a poder vender a un particular el inmueble que es el Palacio Nacional, Daniel. Es inalienable. Por eso es imprescriptible, porque la titularidad, la propiedad que el Estado tiene sobre estos bienes nunca se pierde a través del tiempo. Y es inembargable porque aunque el gobierno federal pueda tener una deuda interna o externa, una deuda pública interna o externa, automáticamente
no se podría embargar al gobierno, yo te voy a embargar el Palacio Nacional porque me debes, o sea, si Estados Unidos que nos presta dinero, ¿verdad? Y que constituye la deuda pública, quisiera embargar estos inmuebles, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se marca que son bienes sujetos a régimen de dominio público. Compañero Daniel, no sé si esa fue la pregunta que usted me formuló, Daniel. Maestra, muchas gracias. Sí, ok, Daniel, perfecto. Areli, por favor, Areli. Areli levantó la... profesora. Buenos días, niña. Adelante, tu pregunta. Ya ve que ahorita que estaba comentando lo de la licitación, es como una modalidad que usa el gobierno de comprar bienes o servicios, pero ¿eso lo hace a través de periódicos o alguna página web? Claro, ¿O Areli. cómo lo hace? Claro, mira, nosotros no hemos visto la figura de la licitación, pero definitivamente lo vamos a ver un poco más adelante cuando yo hable precisamente de este tipo de procedimientos administrativos, pero no me cuesta nada, Areli, poderte hacer la explicación desde este momento. La licitación es un procedimiento administrativo que se inicia de oficio, Areli. Cuando las dependencias del gobierno federal, bueno, estoy hablando ahorita del gobierno federal, pero puede ser de cualquiera de las 3 niveles de competencia, pero ahorita nos estamos abocando al gobierno federal. Entonces, el gobierno federal requiere de bienes, ¿no? O de servicios. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública requiere ahorita proveer a todas sus escuelas de equipo de cómputo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública? Va a convocar el procedimiento administrativo de oficio, que es la licitación pública, se inicia a través de una convocatoria. Esa convocatoria, Areli, obviamente la publica la Secretaría de Educación Pública a través de su departamento de adquisiciones. ¿En dónde? ¿Cuál es el medio? El medio oficial informativo del gobierno, ¿verdad? Pues el Diario Oficial de la Federación, Areli. Entonces, las licitaciones se publican, ¿verdad? Bueno, el procedimiento administrativo de la licitación establece que deba publicarse primero obligadamente en el Diario Oficial de la Federación, porque es el medio oficial informativo del gobierno hacia los particulares. Entonces, está obligado a hacerlo. Sin embargo, también es cierto que en las licitaciones, pues no solamente se publica en el Diario Oficial, sino también se puede publicar, aparte, se puede publicar en los diarios de mayor circulación del lugar donde la autoridad está requiriendo, obviamente, de ese bien o de ese servicio, ¿ok? Entonces, el procedimiento de la licitación, Areli, es un procedimiento administrativo unilateral, porque quien lo inicia y quien decide, porque después de la convocatoria, esa convocatoria dice, todas aquellas personas interesadas, personas físicas o morales, empresas, que me puedan proveer de este bien, por ejemplo, el caso del ejemplo que estoy poniendo de equipo de cómputo, bueno, pueden venir a la reunión de ofertantes. Hay una reunión de ofertantes, se convoca a una reunión para que ahí se oferten, ahí se propongan las ofertas que tú me puedes hacer como particular, persona física o moral, a mi gobierno federal. Entonces, de las ofertas que tú me hagas, yo voy a elegir qué ofertante va a ser el que yo como gobierno voy a decidir, porque me estás dando muy buen equipo, porque me estás dando además mantenimiento, por el precio, por muchas características que yo, gobierno federal, tomaré en cuenta para elegir a un ofertante. ¿Sí? Entonces, ya que elijo a uno de todos los que se llegaron a la reunión de ofertantes, entonces ya posteriormente la licitación que inicia siendo un procedimiento unilateral, se concreta con un ofertante que fue el que seleccionó el gobierno federal, se concreta con él un contrato obviamente de compra-venta, porque voy a hacer la compra de este equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, el procedimiento administrativo unilateral, al llegar a formalizarse con el contrato, cuando yo hablo de un contrato administrativo, ¿sí? Estoy hablando ya de un acuerdo de voluntades, Arely, donde la autoridad dice, ok, estoy de acuerdo, yo me obligo a pagarte a ti particular, persona física o moral, tanta cantidad, porque todo esto va a venir en las cláusulas del contrato, donde el Estado es el que va a tener que
una obligación, la obligación de pagar en el tiempo que se estipule en el contrato por ese equipo de cómputo. Entonces, ahí estoy viendo la licitación, Arely, como un ejemplo en el cual yo señalaba cómo yo, autoridad, también tengo una carga, tengo una obligación, es decir, que mi patrimonio de Estado no solamente lo puedo ver desde el punto de vista activo, sino también desde el punto de vista pasivo. Es decir, yo gobierno también como persona moral, puedo realizar la compra a través de las licitaciones de bienes o servicios. Y esto me genera a mí obligaciones o cargas económicas porque tengo que pagarlas y esa es la parte pasiva desde el cual podemos ver al patrimonio del Estado, en este caso federal. No sé si quedó claro, Arely. Sí, profesora, muchísimo más claro. Muchas gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran formularme, muchachos, de los demás compañeros del grupo? ¿No? Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a ver características del patrimonio del Estado. Todas las anteriores definiciones con las que ustedes también leyeron en la semana pasada me lleva a tener que ver de características del patrimonio del Estado, ¿verdad? En este caso, podemos sacar 4 importantes características de lo que ya mencionábamos. Primero, pues que es un conjunto de bienes. Es importante porque siempre que hablamos de bienes, pues tratamos de hablar de bienes materiales, que ya lo dijimos, muebles o inmuebles. Pero en el caso particular del Estado, también tendríamos que hablar de recursos. Y no solamente cuando los autores nos hablan de recursos, estemos hablando de recursos económicos o financieros, que hemos hablado de los ingresos. El Estado puede hacer exigible a los mexicanos tributos para que con esos tributos se pueda cubrir el gasto público. Pero normalmente siempre que se usa la palabra recursos, pensamos nada más en los recursos financieros. Y no, también es importante hablar de los recursos naturales. Creo que México, no creo, quito la palabra creo, México, la República Mexicana, es rica, ¿verdad?, en recursos naturales. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos el artículo 27 constitucional que nos habla de las tierras, de las aguas nacionales, de los recursos que están en el suelo, subsuelo, plataforma continental, mar patrimonial, espacio aéreo, son recursos que también entran, son intangibles, no los puedo ver, no los puedo tocar, pero están ahí y forman parte y propiedad del gobierno federal. Por eso es interesante que nosotros destaquemos, ¿verdad?, recursos, porque se está refiriendo a esos recursos naturales, esas vetas, esos yacimientos donde se generan minerales, donde se generan piedras preciosas, donde se genera el petróleo. Esos yacimientos son recursos naturales que no están en el suelo, están a veces en el subsuelo de toda esa extensión de territorio que conforma la República Mexicana. Pero también es importante señalar que esos derechos que generan esos bienes y esos recursos o esas acciones del Estado, ¿verdad?, también es parte del patrimonio del Estado. Y que, como lo dije hace un momento al compañero de Anel, integran el dominio público. Y ya he dicho por qué dominio público, ¿verdad? Porque hay bienes que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿sí? Ya mencioné ejemplos, ¿no?, de bienes como son los edificios históricos de nuestro país, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los pozos de petróleo, los yacimientos de petróleo del alta mar en el Golfo de México son también bienes que están sujetos al régimen de dominio público. Son inalienables, son imprescriptibles e inembargables, ¿sí? Esto implica que el petróleo es un bien, un recurso de dominio público y que automáticamente el Estado, ojo, lo que no se puede vender, porque se van a decir, ay maestra, pero si se vende el petróleo, así el petróleo, pero el petróleo que ya es extraído, es un accesorio que se extrae de un principal y el principal es ¿cuál? El yacimiento que está en el subsuelo, en alta mar, en el Golfo de México. El yacimiento es inalienable, ojo, el yacimiento,
no el petróleo que se extrae. Son dos cosas diferentes. Por eso es muy importante y lo hago patente, porque luego todo el mundo me dice, ay, maestra, pues si el petróleo es vende, ¿cómo dice usted que no es que es inalienable? Si yo estoy hablando, es inalienable el yacimiento, donde está surgiendo, emergiendo o brotando el petróleo. Ese sí es inalienable. Puedo yo tener contratos, sí, con empresas particulares para la extracción del petróleo, pero el yacimiento, ese no hay cuestiones de venderlo ni compartirlo con ninguna empresa, sea nacional o extranjera. Entonces, es importante esto y lo estoy recalcando ahorita en las características que estoy mencionando. Y B, se valoran pecuniariamente. Bueno, hemos ya dicho de manera muy reiterada, ¿verdad? Que todos estos bienes, recursos, derechos o ingresos que tiene el Estado, pues son valorados pecuniariamente, ¿verdad? Y estimulan el intercambio o tráfico de bienes. ¿Esto qué significa? Que el Estado, la propia Constitución, le va a dar al Estado para decirle en cuáles de esos clasificación o universalidad de bienes sí puedes tú intercambiarlas, ¿verdad? ¿Con quién? Pues con otras entidades de la federación. No recuerden que pues cada entidad federativa tiene también sus propios bienes, ¿verdad? Así como el gobierno federal los tiene, también lo tienen las entidades locales. Entonces yo puedo, gobierno federal, tener un bien o un terreno inmueble, ¿verdad? Que no lo estoy utilizando, está sujeto al régimen de dominio privado porque no lo destino a un servicio público ni tampoco a uso común. Entonces está sujeto al régimen de derecho privado. Y estar sujeto al régimen de derecho privado es si lo puedes prestar, lo puedes incluso permutar, incluso lo puedes donar cuando se requiera por necesidades urgentes o emergentes. ¿Sí? Entonces hay un intercambio de los bienes. ¿Sí? Y hay bienes que también el Estado puede automáticamente, al ser extraído de sus yacimientos o vetas donde se está generando el bien, pues puede pedir o puede permitir, no puede pedir, puede permitir que particulares puedan, ¿sí? Explotar a través de explotar esos bienes, extraer esos bienes a través de la figura de la concesión. O sea, la concesión es un acto administrativo unilateral por medio del cual el gobierno federal, ¿verdad?, va a permitir, va a autorizar a un particular, persona física o moral, a que pueda extraer esos bienes, ¿verdad? Puede ser petróleo, puede ser minerales, pueden ser piedras preciosas, etcétera, pueda extraerlas, pueda explotarlas, incluso pueda venderlas. Pero claro está que si te otorgo una concesión para que tú puedas explotar ese recurso natural, tú tendrás que pagarme a mi gobierno federal por ese enriquecimiento que tú vas a tener de esa extracción de ese recurso natural. Entonces el Estado obtiene ingreso por permitir a un particular, a través de la concesión, ¿sí?, explotar recursos naturales, ¿sí? Por otro lado, dice que todos los bienes del Estado deben obviamente tener una finalidad, que es pública, es satisfacer el interés general, ¿verdad? Es por eso importante rescatar las características de lo que hemos ya venido mencionando. Y esa afectar los bienes a un interés, a una finalidad pública, utilidad pública, es prestar un servicio que se otorga directamente a quien, a los mexicanos. Otra característica del patrimonio del Estado. Y bueno, pues finalmente hemos hablado de que el Estado forma toda una unidad con todas sus entidades, ¿verdad?, creadas por él. ¿A qué se refiere entidades? Pues creadas por el Estado, como son las paraestatales, como son los organismos descentralizados, que también forman parte del gobierno federal. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en las características del patrimonio del Estado? Grupo 2610, escucho. No, maestra, ninguna. Bueno, cuando haya dudas, sí, Eric Roberto, adelante, Eric, por favor. Bueno, yo sí, a lo mejor y sí, bueno, sí lo explicó, pero no me quedó como que completamente claro en ese sentido. Usted estaba mencionando de los bienes inalienables y nos puso el ejemplo de la plataforma, bueno, del yacimiento del petróleo y que el accesorio sería propiamente el petróleo.
Pues sí, Eh, ya sí, extraído, vamos. Cuando hablamos entonces, digamos, de una mina, También, yo tengo entendido que luego, por ejemplo, las minas, pues son canadienses, o sea, la mina está en México, pero pues, a ver, este a es ver, a ver, a ver, Eric, Roberto, lo no que, ajá, confundas, ojo, porque ahí en lo que tú me estás queriendo decir, bueno, lo que me dijo ahorita Eric, no ujú, confundir la empresa minera, ojo, la ujú, empresa minera, Eric, o sea, la sí, empresa minera puede ser extranjera, porque yo acabo ok, de decir que de las cuando, concesiones, exacto, la ya, concesión es un procedimiento administrativo que se inicia obviamente a petición. ¿Sí? Si yo, empresa nacional mexicana o empresa extranjera, quiero venir a explotar ese recurso natural, pues si eres extranjera, interviene básicamente primero la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pueda constituirse legalmente en México esa empresa extranjera y ya una vez constituida ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eric, entonces ahora sí se te pueda permitir, ¿verdad?, otorgarte una concesión para que puedas extraer, obviamente, ese mineral, ¿verdad?, del ok, subsuelo de la plataforma, obviamente, en este caso, terrestre de la República Mexicana. Eric, ¿sí me estoy ok, explicando? sí, sí, Entonces, sí, en el subsuelo también hay vetas donde está surgiendo el mineral. Entonces, la veta es la raíz, vamos a poner como un ejemplo muy burdo, tal vez, yo no soy geóloga, Dulce Rodríguez Santana, no soy geóloga, pero sí tengo una idea, Eri, y yo digo, es como un árbol, ¿no? Las hojas de los árboles son los minerales, ¿verdad? Eso los puedes tú desprender, ¿verdad? Pero la raíz no la puedes, esa es la que no puedes vender, esa es la que no está sujeto, esa no se la vas a vender a la empresa extranjera, compañero, ¿sí? Entonces, es importante, compañero Eric Roberto, que entendamos precisamente cuál es lo inalienable, ¿sí? Y cuál sí puedes de alguna manera permitir, porque la Constitución dice, sí es inalienable, pero como tu gobierno federal no tienes la infraestructura para hacer la explotación de ese recurso y no tienes el personal capacitado para poder explotar por ti mismo ese recurso, entonces puedes permitir que particulares, ¿sí?, sean nacionales o extranjeros, físicas o moral la persona, ¿sí?, puedes permitir que ellos lo exploten, ¿sí? E incluso puedes acordar con ellos que parte de lo que te va a pagar la empresa pueda ser una parte en especie y otra parte en dinero. Eso es tuyo. Ahí tu Estado, como la concesión es un procedimiento unilateral, ¿quién establece las bases? Gobierno federal. ¿Sí me explicó? Y estoy, Eric, Roberto, en el deber ser del derecho. Que desgraciadamente, y eso lo vemos en nuestro país, hay corrupción en todos los ámbitos, pues sí lo hay, Eric, Roberto. ¿Sí? Pero pues ahí es importante rescatar y por eso estoy diciendo que estoy hablando en el deber ser del derecho. No sé si quedó claro, Eric. sí, maestra, ya me quedó claro, muchas Sí, gracias. claro, sí, ok. Sí es importante que todos estos pequeños detalles que yo voy explicando, probablemente yo doy por hecho a veces algunas cosas, ¿no? Pero hay jóvenes que me están escuchando y que me dicen, no, 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 maestra, a mí me falta esta parte. Y a mí me gusta, tal vez yo ahondo mucho a veces en mi explicación, que en ocasiones pues voy lenta, pero yo prefiero ir lenta e ir explicándole a mi alumno para que no quede dudas y vayamos caminando parejo, ¿verdad? En este recorrido de este aprendizaje, Eric. ¿Ok? Bueno, bien, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, sobre esto? Ok. Bueno, entonces estamos diciendo que estas son las 4 características, ¿no? Conjunto de bienes, recursos, acciones y derechos que integran el dominio público y dominio directo que tiene el Estado. Es importante también entender más adelante, yo agregaría también que no solamente todos aquellos bienes de dominio público, también hay bienes de dominio privado, bienes que son también tierras, terrenos, que no se pueden vender, que no se pueden vender, perdón, ahí estoy totalmente equivocada. Bienes de dominio privado que al contrario sentido de los bienes de dominio público sí se pueden vender, siempre y cuando obviamente estén sujetos al régimen de derecho privado. Pueden ser terrenos que no está utilizando el gobierno federal ni para prestar un servicio público ni para uso común. Entonces son como si dijéramos terrenos ahí ociosos.
Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice el derecho en respecto o el sistema jurídico? ¿Qué dice sobre estos bienes? Pues dice, básicamente, ¿sabes qué? Estos bienes estarán sujetos al régimen de derecho privado. ¿Por qué? Porque esos sí se pueden vender. Y aquí los puedes vender, pues eres libre, gobierno federal, de venderlo a otra entidad federativa que lo requiera, o lo puedes también vender a particulares, o incluso esos bienes sujetos a régimen de dominio privado, cuando ha habido catástrofes que mucha gente se queda sin casa, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno? A ver, vamos a buscar de esos terrenos sujetos de dominio privado que yo tengo, que es mi propiedad, para que ahí se reubiquen a esas personas que se quedaron sin casa y se les construya, obviamente, casas, porque ese terreno está sujeto al régimen de dominio privado. Y entonces, al estar sujeto al régimen de dominio privado, es como cualquier particular. Lo puedes donar, lo puedes vender, ¿verdad? O finalmente, todas estas figuras de derecho civil las puedes utilizar Estado porque están sujetos a ese régimen privado. Por otro lado, hemos dicho que todos estos bienes, recursos, acciones o derechos que tiene el Estado se tienen que valorar económicamente y que además se pueden intercambiar, se pueden hacer un intercambio porque lo puedes dar en concesión a particulares, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, pero que los bienes deben siempre prevalecer el interés general o la utilidad pública. Va a prestar, obviamente, ese servicio que satisfaga las necesidades de los ciudadanos mexicanos y que el Estado, pues obviamente, está conformado no solamente por sus secretarías, sino también por todas aquellas entidades, organismos descentralizados o paraestatales que él tiene a su cargo y que automáticamente también le sirven al Estado para prestar el servicio público. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Chicos, ¿ya? Ok, bien. Si no hay preguntas, Zaira, está activando su micrófono, Zaira Iliana. Lo tengo desactivado, pero no sé por qué aparece así, profesora, perdón. Qué caray, niña hermosa. Bueno, con que no se vicie mi sonido. Ok, entonces, el día de mañana ya vamos a entrar claramente a ver precisamente otro de los principales puntos que en este caso vamos a hablar sobre los elementos. Las características ya se las di, elementos del patrimonio, el territorio, sus partes integrantes, vamos a revisar artículos de la Constitución, ¿verdad? Y precisamente les voy a pedir que mañana todos tengan a la mano su propia, ¿cómo se llama? Constitución, para que me vayan ayudando, para que me vayan colaborando precisamente a leer los artículos, pero más que a leerlos, también a irlos desmenuzando, a irlos comprendiendo. Así que, por favor, les voy a pedir mañana tener a la mano la Constitución, ¿verdad? Vigente, obviamente, para poder leer varios de estos artículos que nos van a llevar hacia un panorama general de la gama de bienes que conforman precisamente todos esta universalidad de derechos que tiene el Estado sobre ellos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ok, a ver, ¿está Armas Vázquez? ¿Armas Vázquez? ¿Está o no está Armas Vázquez? Armas Vázquez, ¿está o no está Armas Vázquez? ¿No? Ok. Sí estoy, aquí estoy. Bueno, aquí estoy, ya le iba a poner doble falta Armas Vázquez. Sánchez Guerrero. Sánchez Guerrero. Sánchez Guerrero. Bueno, ahí le avisan a Sánchez Guerrero que tiene doble falta. Profesora, es que no sirve su micrófono, creo. Okay. ¿A quién es la que habló? Yo, Moreno Maldonado. Moreno Maldonado, a Guadalupe. Pues dile, por favor, que trate de buscar cómo puede él encontrar una solución, porque si no, yo entiendo. Fontis González, entiendo como que él no quiere estar en mi clase. Fontis González, ¿es Fontis? ¿Fortis o Fontis? González. Fortis González, aquí estoy. Oh, bueno. Entonces, mañana todo el mundo va a participar, porque si yo por ahí pregunto, a ver, Dulce, o a ver, Luis Ángel, o a ver, Karen, y si no me contestan a la primera, pues
Ya no les voy a quitar la falta. Ok, los veo primeramente Dios el día de mañana, muchachos, con su constitución. Gracias, hasta luego. Mándeme, sí. Luego, profesor. Sí. Gutiérrez, de Yanira Tania Gutiérrez, me parece que es así, fue a una certificación y dice que mañana le enseña la constancia para justificar la falta. Pero ¿cómo se apellida, Carla? Gutiérrez Cervantes. A ver, Gutiérrez Cervantes. Dice que fue ¿a dónde? A una certificación, es que es de su trabajo. Ok, bueno, entonces mañana ella habla conmigo. Sí. Ok, gracias, jovencita. Gracias, profesora. A usted, adelante. Maestra. Sí, Eder, adelante, Eder. Ya estaba platicando con mi equipo de lo que pasó al inicio de la clase, de que no estábamos 3 compañeros y yo en el equipo. Sí. Y ya le mandamos un correo con la aclaración a su prestadora de servicios. Ok, pero ¿qué equipos te dije que eran? El 3. El 3, o sea, está Doro García, González García, Monroy Saules, Peña García, Rodríguez Palacios, ¿y quién más se agrega ahí? Es López Esteban Magdiel. A ver, López, ¿qué? Esteban Magdiel. Esteban Magdiel, ¿y quién más? Sánchez Aravedo Jorge Alberto. ¿Sánchez qué? Aravedo. Aravedo. Ajá. Aravedo, Jorge Alberto. ¿qué? Jorge, ajá. Y Salinas Ruiz, Eder Alberto. Salinas Ruiz, Eder Alberto. Ok, bien, que es usted, ¿verdad? Sí. Y de todos los que me nombró, ¿quién es el responsable? Yo.